Muy pocas personas son capaces de alcanzar sus metas y si esas promesas surgen en momentos delicados, se hacen aún más difíciles de cumplir. Entre la muerte, el deseo y la responsabilidad, Kyrie Irving se convirtió en uno de esos pocos que logran lo que se propusieron. Su historia lo demuestra y si querés conocerla, quédate que en este video te la cuento. Kyrie Andrew Irving nació el 23 de marzo de 1992 en Melbourne, Australia, y la razón por la que aquel niño llegó al mundo a más de 15.000 kilómetros de Estados Unidos tiene nombre y apellido: Drederick Irving, su padre. Junto a su esposa Elizabeth, Drederick viajó hacia Oceanía para jugar profesionalmente al básquet, luego de haber sido una estrella en Boston University. 2 años después del nacimiento de su primer hijo varón, la pareja decidió volver a América. Kyrie se siente estadounidense y jamás pensó en representar a Australia. The Australian national anthem? Can you? Australians all let us rejoice. I know nothing about it. You don't know anything about it? Nah, damn, I was going to get you to sing the Australian national anthem. I don't know. Los Irving se establecieron en New Jersey, donde Drederick sepultó sus sueños deportivos y comenzó a trabajar para mantener a la familia. Pero 2 años después del retorno, sufrieron una terrible pérdida. Elizabeth falleció repentinamente a causa de una insuficiencia multiorgánica y Dre tuvo que hacerse cargo de todo: trabajar a tiempo completo, cuidar a sus hijos y, en sus ratos libres, instruir a Kyrie en el arte del básquet. Desde entonces, parece que para el chico no existe otro ídolo que no sea aquel hombre. To, work 9 hours a day, a 9 to 5. He would divide the time up of working all day and then teaching me how to play basketball or dropping my sister off at dance class. He was really a super dad. Las clases se volvieron cada vez más intensivas. Siempre se enfocaban en un aspecto en particular. Growing up, my dad kind of laid out the foundation of a couple simple drills, combination stuff, just building up my moves and building up my repertoire. Y si hoy Irving es uno de los mejores finalizadores de la NBA es porque en esos tiempos entrenaba cada una de las posibles variantes, repetición tras repetición, todo bajo la tutela de Drederick. Sus habilidades aumentaban, así que se enlistó en la Academia Montclair Kimberly. Durante las 2 temporadas que pasó allí, promedió más de 26 puntos, 10 asistencias y 3 robos por partido. Kyrie era la estrella del programa. Tanto él como su entorno decidieron que necesitaba un desafío más grande, así que pasó al secundario St. Patrick's. En esa institución se transformó en un verdadero prospecto. Buenos promedios y participaciones destacadas en juegos como el Nike Global Challenge y el McDonald's All American. El joven Irving estaba en el radar de muchas universidades, pero ya tenía un destino en la cabeza. Con la camiseta de los Blue Devils disputó apenas 11 partidos en los que promedió 17 puntos y medio y 4 asistencias. Una lesión en el pulgar de su pie derecho le impidió completar la temporada y, aunque volvió para el Sweet 16 de la NCAA y anotó 28 puntos, no pudo evitar que Duke cayera ante Arizona. Pero la NBA estaba al alcance y Kyrie optó por salir de la universidad e ir en busca de su sueño, uno que cumplió el 23 de junio de 2011. En la NBA continuó su camino hacia el estrellato. Fue Rookie del Año y MVP del All-Star Game en 2014. Ante el regreso de LeBron James a la organización de Ohio, pudo finalmente competir por el anillo. Y la realidad es que no defraudó. Luego de que en 2015 pudiera participar de apenas un partido de las finales por lesión, en 2016 fue determinante para el logro más importante en la historia de los Cavs. El equipo llegó a la cita máxima con apenas 2 derrotas sufridas en las eliminatorias previas, en las que Irving se destacó como la segunda opción ofensiva del roster. Sin embargo, enfrente estaba Golden State Warriors, dueño del récord de más victorias en la historia de la temporada regular y con ansias de defender el título conseguido el año anterior. Los favoritos se pusieron 3-1 por encima y ahí fue cuando James e Irving completaron la remontada más épica que se haya visto en la NBA. Metieron 41 puntos cada uno en el Game 5 para evitar la derrota. LeBron sostuvo a Cleveland en el sexto y en el juego definitorio, Kyrie se volvió inmortal. En el final del partido, de visitante y ante uno de los mejores equipos de todos los tiempos, el base se dispuso a meter un tiro ganador que será recordado para siempre. Por contexto, quizás el lanzamiento más cinematográfico que ofreció la competencia. Irving ya era campeón y a medida que sus capacidades aumentaban, también lo hacía su sed de protagonismo. Se sentía asfixiado por la presencia dominante de James. Curiosamente, casi al mismo tiempo comenzaron a salir esas declaraciones que lo volverían un foco de atención constante por lo extradeportivo. En 2017, Kyrie dijo en un
un podcast que la Tierra era plana. Eso provocó que recibiera numerosas críticas y burlas. Luego se retractó al mencionar que lo escuchó en un video de YouTube. Ese mismo año forzó un traspaso que lo depositó en Boston Celtics, un equipo que estaba a la espera de una superestrella que pudiera liderar a un grupo joven hacia el título. When you have the unique opportunity of having special people and being a part of an organization like this, and they do everything possible in order to put themselves out there to make such a great thing happen, you're just appreciative, and I'm grateful, and I can't wait to get on the floor and to maximize my potential. Pero Irving solo fue una superestrella por momentos. Su liderazgo flaqueó. Boston derrapó en playoff y, aunque prometió quedarse en la franquicia, entró al mercado como agente libre y decidió firmar un contrato con los Brooklyn Nets, algo que lo convirtió en el enemigo público número uno de los fanáticos de los Celtics. Kyrie llegó a la franquicia de la ciudad en la que creció en busca de un nuevo comienzo, pero tras una serie de decisiones que lo convirtieron en uno de los deportistas más criticados y escrutados de la liga. Sin embargo, arrancó esa etapa con el pie derecho declarando lo siguiente. A lot of the battles that I thought I could battle through in the team environment, I just wasn't ready for. And I failed those guys in a sense that I didn't give them everything that I could have during that season, especially with the amount of pieces that we had. So my relationships with them personally were great. But in terms of me being a leader in that environment and bringing everyone together, I failed. El crédito no le duró mucho. En Brooklyn vivió los momentos más convulsionados de toda su carrera en la NBA. Desde 2019, año en el que llegó, hasta 2023, cuando finalmente se fue, se transformó en tema de debate constante por sus actitudes fuera de la cancha, recibiendo catálogos como tóxico y destructivo, a los que no pudo escaparle incluso exhibiendo el mejor nivel de su trayectoria, porque al mismo tiempo que pasaba eso, Irving brillaba en la pista. El problema es que allí se le vio poco. Pero volvamos atrás, 2019. Ahí se sumó a los Nets como el hijo pródigo, vistiendo el dorsal 11 nuevamente para homenajear a su padre. Junto a él arribó Kevin Durant, su amigo y ahora compañero de equipo. Ambos tenían como objetivo demostrar que la narrativa existente sobre ellos era falsa, que no necesitaban de LeBron James o de Stephen Curry para lograr un campeonato. Pero los problemas comenzaron desde el inicio. Kenny Atkinson, entrenador del resurgimiento de Brooklyn, fue destituido a pedido de las nuevas figuras. KD no jugó esa temporada por lesión y por la misma razón Kyrie disputó apenas 20 partidos. Fue el momento en el que el mundo se vio atacado por el COVID, lo que hizo que los playoffs se jugaran en una burbuja. Al año siguiente, ya con Steve Nash como coach, inmersos en la incertidumbre y todavía sin una solución visible, la NBA encaró una de sus ediciones más extrañas. Fueron apenas 72 encuentros de regular season y la mayoría sin público. En ese contexto, Brooklyn transitó la mejor campaña de su proyecto de superestrellas. Traspasó por James Harden para conformar el Big 3 con el mayor potencial ofensivo de la historia. Irving jugó 54 de esos partidos y tuvo promedios de 27 puntos y un 50-40-90 de acierto, convirtiéndose así en el noveno jugador en entrar en ese selecto club. La franquicia encaró los playoffs con una única meta: ganar el anillo. Despachó a Boston Celtics en primera ronda y le ganaba 2-0 a Milwaukee Bucks en semifinales de conferencia, pero en el medio sufrió las lesiones de Harden e Irving, y Durant tuvo que arreglárselas prácticamente solo para mantener el resultado a flote. Forzaron un Game 7 en el que KD estuvo a punto de conseguir un tiro ganador, pero anotó un doble en lugar de un triple y los Bucks terminaron avanzando. Nadie lo sabía, pero ese sería el final competitivo de los Nets. En la 2021-2022, ya con la vacuna al alcance de los gobiernos, la NBA determinó que cada franquicia adoptara las medidas de salud impuestas por sus respectivas ciudades. En New York existía un mandato vacunatorio que impedía a los trabajadores de diferentes rubros acceder a su lugar de trabajo si no estaban vacunados. Entre ellos, sitios relacionados al mundo del espectáculo y del deporte. El Barclays Center entraba en esa lista. Al igual que otros deportistas, Irving había decidido no vacunarse. Y sin entrar en el debate sobre lo que cada uno piense sobre ello, la realidad indica que eso le costó gran parte de la campaña. Los Nets primero decidieron que no integraría el plantel, pero luego lo buscaron para que disputara los juegos de visitante. El problema es que esa ausencia por motivos personales, sumada a otra lesión de Durant, irritó a Harden, quien vio como el proyecto comenzaba a desmembrarse por cuestiones externas al juego y decidió solicitar un traspaso hacia Philadelphia 76ers. Entonces quedaron dos. Mientras tanto, Kyrie continuó con sus actitudes y polémicas, definiendo en varias ocasiones a los periodistas como peones y marionetas. Así se fue generando una bola de nieve que molestaba cada vez más a Joe Tsai, dueño de la franquicia. Hasta se habló de la posibilidad de que todo se quebrara en esa misma offseason. Kyrie tenía una player option
option de $37 millones, pero podía no aceptarla para convertirse en agente libre sin restricciones y mudarse a otro lugar. Finalmente decidió tomarla, aunque la destrucción del grupo ya se veía venir. Durant intentó forzar un trade que terminó en nada porque los demás equipos no pudieron ofrecer lo que los Nets pedían. Dentro de esa petición, la superestrella le comunicó a Tsai que quería que echaran a Nash y al general manager Sean Marks. Así fue que comenzaron la 2022-2023 juntos, pero a nada de volar todo por los aires. De hecho, tras 7 partidos en los que los resultados no fueron positivos, Nash fue destituido de su cargo. Aunque no fue el único problema. El 27 de octubre, Irving tuiteó el link de un documental que expresa ideas antisemitas. Lo hizo siendo miembro de los Nets, ubicados en Brooklyn, el distrito con más judíos en Nueva York, la ciudad con más judíos en el mundo. Ante la negativa a disculparse, la franquicia decidió suspenderlo por tiempo indeterminado. Ahí fue cuando Kyrie publicó una disculpa en Instagram. También intervino Adam Silver, comisionado de la NBA, quien se reunió con él y aclaró que no creía que Kyrie fuera antisemita pese a su equivocación. La suspensión duró 8 jornadas, pero en el medio Kyrie sufrió un duro revés. Por el escándalo antisemita, Nike, la firma deportiva que lo tenía como uno de sus principales atletas, decidió cortar vínculos con él y descontinuar su línea de zapatillas, una de las preferidas de los fans. Ante esto, Irving recibió el apoyo de colegas como por ejemplo Jaylen Brown, su ex compañero en los Celtics, quien salió a criticar duramente a la empresa. El regreso de Irving demostró lo bueno que es dentro de una cancha de básquet. Los Nets ganaron 18 de los 21 partidos siguientes y se establecieron como una fuerza en el este, ya con Jack Vaughn como entrenador. Parecía que todo andaba sobre ruedas y que al fin se consolidarían como un serio contender. El base fue elegido como titular en el All-Star Game debido a su altísimo rendimiento, su 8ª nominación a nivel carrera. Sin embargo, Durant volvió a lesionarse y Brooklyn comenzó a caer. Llegó febrero y con él el deadline de traspasos. No se hablaba tanto de Kyrie, sí de KD, e incluso se mencionaban hipotéticos movimientos de la franquicia para reforzar el plantel. Pero el 3 de febrero Irving volvió a ser el protagonista. Al no conseguir la renovación de contrato que pretendía, solicitó el trade para terminar de una vez por todas su etapa en el equipo. Tenía como destino predilecto Los Ángeles Lakers, lugar en donde se encontraba su ex compañero y mentor LeBron James. Pero luego de tantos conflictos, Tsai optó por moverlo a cualquier otro lado y no darle el gusto de irse a California como si nada. La operación se ejecutó con Dallas Mavericks, un conjunto que venía de alcanzar las finales de conferencia pero que necesitaba con urgencia otro talento desequilibrante al lado de Luka Doncic, la gran figura del plantel. Y en cuestión de días, la historia de Irving dio un vuelco de 180 grados. Ahora se encontraba en el oeste, pero en Dallas, como dupla de una joven superestrella y un futuro incierto, tanto desde el juego como en lo contractual. Han existido pocos jugadores tan polémicos y talentosos como Kyrie Irving, una personalidad por la que parece no se debe adoptar otra postura que no sea la del extremismo. Amor u odio. Se habla de sus constantes faltas de respeto y declaraciones tóxicas, pero no tanto de sus donaciones y del trabajo que ha hecho a favor de las mujeres en el deporte y de los pueblos originarios, por ejemplo. Se habla de su innegable talento, pero no de que en las últimas 4 temporadas jugó apenas el 52% de los partidos posibles en regular season, o de que desde que salió del ala de LeBron para ser un líder, no superó las semifinales de conferencia. No, cuando se trata de Kyrie, parece que no se puede analizar con mesura. O es un genio o un inútil. No hay punto medio. Pero si observamos el bosque y no el árbol, descubriremos que ninguno de esos dos conceptos aislados lo describen al completo. Que Irving superó una durísima infancia, honró el esfuerzo de su padre y cumplió lo que aquel niño de New Jersey se propuso en aquellas tardes de básquet, que en la lucha por ese sueño se estableció como uno de los talentos creativos más asombrosos de la NBA, que fue campeón con un tiro legendario y que todavía no ha sabido cómo ser un líder de vestuario, que al mismo tiempo que deslumbraba con su juego, ha tenido actitudes positivas y otras tantas cuestionables y hasta tóxicas desde lo extradeportivo, y que seguirá siendo el protagonista más polarizante, a pesar de que tal vez podríamos definirlo como el ejemplo perfecto de que nada en la vida es completamente blanco o negro y que todo tiene matices.